Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Entonces, hay dos acontecimientos que están entrelazados, que lo voy a comentar ahora. Está el más importante, que es el desmonte del subsidio eléctrico. Y está la destitución del ingeniero Canario, Serafín Canario. Las dos cosas están entrelazadas. Ayer, cuando analizamos el discurso del presidente Abinader, entendimos que el presidente debió matizar un poco más la crisis que está viviendo el mundo y la crisis que está viviendo el país. ¿Por qué? Porque decía que el presidente nos dejaba la impresión de que podíamos estar contentos, tranquilos, porque no íbamos a tener impuestos, pero que no se encargó de decir que la situación que nos esperaba era una situación tan difícil como la de si tuviéramos nuevos impuestos, con la diferencia de que si tuviéramos nuevos impuestos, esos impuestos estarían fortaleciendo los ingresos del gobierno y dándole mayor capacidad de actuar para satisfacer las demandas sociales. Pero que lo que nos espera ahora tiene un impacto similar al de las reformas, solo que no hay a cambio nada que beneficie. Absolutamente nada que beneficie. Porque fíjense cómo el presidente habló el pasado miércoles. Y entonces el jueves amanecemos totalmente esperanzados. Bueno, señores, no tenemos el golpe de los impuestos. Nuestra economía puede seguir creciendo. No habrá nuevos impuestos. Pero como el presidente no quiere, no le gustan, y a los presidentes, no es a este, no le gustan las malas noticias, a la otra noticia él no hizo referencia, que es a la noticia de que a partir del día 1 de este mes, del mes que viene, es decir, a partir del lunes, 1 de noviembre, entra en vigencia el desmonte del subsidio eléctrico. Si estuviéramos hablando de un panorama de reforma fiscal, pudiéramos pensar, aunque no sea así, que se anunció que no hay reforma fiscal, pero que se está allanando el camino de la reforma fiscal. ¿Por qué razón? Porque es cierto que el desmonte del subsidio eléctrico no fue una medida que ahora el gobierno la improvisó. Está consignada en el pacto eléctrico. Este es uno de los acuerdos que está consignado en el pacto eléctrico. El desmonte del subsidio eléctrico. Pero además de que está consignado en el pacto eléctrico, una de las dificultades que tuvo el gobierno para abordar el tema de la reforma fiscal fue precisamente la situación del sector eléctrico y el subsidio eléctrico. Una de las razones por las que el gobierno no pudo sentarse con el empresariado a discutir una reforma fiscal fue porque el empresariado puso como condición que había que abordar primero el cumplimiento del pacto eléctrico, y en ese sentido está lo del subsidio del tema eléctrico. Entonces, esto quiere decir que hay un encarecimiento de
la tarifa eléctrica para los que pagan energía. Los que no pagan, pues no tienen problema. Pueden incluso protestar cuando le den apagones. Pero los que pagan van a pagar más. Van a pagar más. Los que pagan energía eléctrica, a partir del mes que viene, van a pagar más. Hay mucha gente que me ha estado escribiendo desde hace tiempo y me dicen que ya venían sintiendo el cariño en la factura. Que ya la factura estaba encariñada, probablemente para prepararlo para lo que va a ocurrir a partir del 1 de noviembre. Entonces, bueno, en cuanto estamos hablando, en cuanto esto es de acuerdo con los niveles de consumo. A partir del próximo lunes iniciará el desmonte gradual del subsidio de la tarifa eléctrica, la cual para el bimestre noviembre-diciembre aumentará en promedio 1.4% por kilovatio hora. Entonces, la variación porcentual será distinta según la categoría tarifaria. Para los clientes residenciales será 2.7, equivalente a 53.89 en promedio para aquellos que consumen entre 100 y 50 kilovatios hora mensuales. Y así los que consumen de 600 a 1000 tendrán un aumento de 47.71 por kilovatio. Y ya veremos cómo esto, en definitiva, se refleja en el cálculo de la factura eléctrica. Es decir, entendíamos que teníamos una tarifa eléctrica alta. Bueno, ahora esa tarifa eléctrica es mucho más alta. Es mucho más alta esa tarifa eléctrica y en verdad el tema de los combustibles agrava la situación. Aunque hay una parte de la generación energética que es con gas natural, pues son todos los combustibles los que están en alza en estos momentos en el mercado, en el mercado internacional. Esto estaba previsto antes del alza de los combustibles. Imagínense ahora con el alza de los combustibles, cuál es el impacto de esta situación. Aunque ellos entienden que en los pequeños negocios la situación no será muy fuerte, ya veremos si no será muy fuerte. Ya veremos si no será muy fuerte. Entonces, bueno, no hay reforma fiscal, pero hay encarecimiento de la tarifa eléctrica. Por otra parte, entonces, el presidente quitó a Serafín Canario de Punta Catalina. ¿Por qué lo quita? Bueno, ustedes saben que se creó un fideicomiso y Punta Catalina va a un esquema de administración privada regida por este fideicomiso. Fíjense que el señor Celso Marrancini fue designado como presidente de ese fideicomiso, pero él aparentemente no se había juramentado, porque no se ha presenciado ninguna acción del señor Marrancini después de esta designación. Es evidente que entre las condiciones estaba el hecho de que no podía Punta Catalina estar en manos politizadas. De hecho, siempre pensé que el presidente Abinader desde el principio debió haber colocado a Punta Catalina en manos que estuvieran fuera de cualquier sospecha de parcialización o ya con un prejuicio sobre esa generadora,
¿Por qué razón? Porque hay quienes entendemos que Punta Catalina ha sido una de las mejores cosas que le han podido ocurrir a la industria eléctrica en los últimos años, pero hay quienes creen lo contrario. Hay quienes creen incluso que Punta Catalina es un cuerpo del delito. Entonces, a los que creemos que Punta Catalina tiene sus aportes importantes, y a los que creen que Punta Catalina es un cuerpo de delito, a ambos nos resultaba más creíble que Punta Catalina esté en manos que fueran insospechables de ya posiciones preestablecidas. ¿Para qué? Para que se pudiera manejar la realidad de Punta Catalina. Entonces, yo creo que perdimos un año ahí. Perdimos un año ahí en eso. Vimos que no operó, que se presentaron muchísimas dificultades y ahora vienen estas dos medidas. La medida de, por una parte, dar el visto bueno para el desmonte del subsidio eléctrico, porque es verdad que está en el pacto, pero estaba en el pacto y no se aplicaba. Incluso debió entrar en vigencia en otras oportunidades y no entró. Se pospuso por el impacto político que esto tiene. Ya el gobierno se decidió, al no hacer la reforma fiscal, pero vamos a hacer esto. Y entonces despejar el camino para que Punta Catalina pueda pasar a mano de este fideicomiso, que eso es lo que ha hecho con esta decisión. Pero el sector eléctrico no es Punta Catalina solamente. Entonces, pudiera que esto también en el futuro esté indicando que vienen otras medidas, porque ese es uno de los puntos más críticos que tiene el gobierno y ese fue un punto básico a la hora de no tener espacio para la discusión de una reforma fiscal. Cambio y fuera. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.